Bueno, vamos a continuar donde hemos quedado. ¿Se va entendiendo? ¿Van captando más o menos de qué se trata esto de la infiltración en un medio no saturado, medio poroso? Sí, sí. Bien, buenísimo. Por lo menos hay prueba de vida, se ve que no se han dormido. A ver. Bueno, ahí estoy admitiendo un par de chicos más, por eso me estoy demorando. Y asegura. Bueno. Bueno, entonces, retomando de dónde habíamos quedado, estábamos por ver de qué se trataba o cómo se definía esa tasa de infiltración. Como verán, acá en esta definición, definimos la tasa de infiltración y ahí vemos la unidad, centímetros sobre hora. Ya no está diciendo qué es, que lo que es se trata de una velocidad. En este caso, una velocidad a la cual el agua entra en el suelo, en la superficie. A ver, hay 3 personas más. Ahí. O sea, es la velocidad con la que el agua penetra en el suelo desde la superficie. Si existe encharcamiento en la superficie, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando existe encharcamiento en la superficie, lo que nos está diciendo es que la tasa de infiltración es la máxima. Entonces, la tasa de infiltración potencial. La mayor parte de las ecuaciones de infiltración describen esa tasa de infiltración potencial. ¿Qué es lo que es? Cuando comienza a precipitar, llega el agua, imagínense, dentro del suelo, comienza a precipitar, cae sobre esa superficie del suelo poroso, no saturado, y comienza a escurrir internamente. Con una velocidad, hagamos de cuenta que el suelo está seco. Cuando el suelo está seco, cuando llueve, ustedes se imaginarán que la velocidad con la cual se va a infiltrar, ¿cómo va a ser? ¿Máxima o mínima? Va a ser máxima, ¿verdad? Bien. Ahí es cuando mayor facilidad tiene el agua para conducir internamente porque todo el espacio está lleno de aire, ¿no? Un suelo seco. Eso cada vez va disminuyendo a medida que el suelo se va incorporando agua, los poros se van rellenando de agua. Imagínense ustedes que a la vuelta, ¿cómo está conformado esta estructura del suelo? Esta estructura del suelo estaba conformada por varios intersticios, pedacitos de roca que están en contacto entre sí. Y como son irregulares, van dejando espacios o huecos en el medio que se rellenan obviamente por aire en un principio. Esos huecos es lo que yo les digo que tienen que estar conectados para que haya una conductividad y pueda producirse ese desplazamiento del agua a través de ese suelo. Y esos poros también van humedeciéndose, se va formando una película alrededor de ellos, ¿sí? Por esa propiedad que tienen los sólidos. Entonces, también va generando humedad y va disminuyendo esa tasa de infiltración. Disminuye hasta un punto en donde cuando nosotros vemos que está precipitando y el agua va infiltrándose. En la superficie sigue seco, va infiltrándose. Llega un momento que el suelo va adquiriendo cierta cantidad de humedad que la precipitación comienza a generar el encharcamiento. En el momento que comienza a generar el encharcamiento, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la cantidad de suelo que está llegando hacia la superficie está en equilibrio con la cantidad de agua que el suelo puede escurrir a través de él. Si yo le doy de suministro más agua, estoy hablando de la lluvia, si cae más agua, ya el suelo no tiene esa velocidad, esa capacidad de infiltrar, ya es superada esa tasa de infiltración y comienza a encharcar. Eso es la infiltración potencial, ese momento, es la máxima capacidad que tiene el suelo de escurrir el agua. Cuando yo supero esa capacidad, comienzo a generar encharcamiento. Es una forma de medir o estudiar la tasa de infiltración. Luego tenemos lo que es la medida de cómo se mide esa infiltración.
Bueno, la determinación de la infiltración se puede hacer empleando instrumentos, elementos como por ejemplo los lisímetros. También se utilizan parcelas de ensayo, de manera también, digamos, a la medida de igual forma con la que se estudiaba la evaporación y también la evapotranspiración en el suelo, ¿no? ¿Se acuerdan esos aparatos redondos? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. El aparato, por ejemplo, que se usa es muy sencillo, es el infiltrómetro. A ver si tenemos un dibujo. Este, por ejemplo, es un lisímetro. Acá ustedes pueden ver, es un aparatito un poco más complejo. Se produce digamos, se excava el suelo, se coloca el aparato, donde tenemos el terreno que se está estudiando. Acá debajo de ese suelo hay una balanza. La balanza, ¿qué es lo que pasa? El suelo, toda la humedad del suelo pasa a través de él, cae sobre una balanza, luego se recolecta esa agua, y eso sería el agua que está infiltrando. Después tenemos también el agua de escorrentía. Lo lógico, y para saber después lo que se hace, si yo sumase el agua que se recolectó por el drenaje, suma de esa forma, yo puedo saber del agua que precipitó cuánto escurrió y cuánto drenó o cuánto se infiltró. Eso es una forma de estudiar, por supuesto. La idea es que este suelo sea el mismo que haya a la vuelta, porque estamos estudiando in situ dentro de una parcela. Esto también lo que puede hacer es, obviamente, en un laboratorio se pueden ir generando con diferentes tipos de suelo y encontrando así las tasas de infiltración o las velocidades con las que se infiltra, porque también puedo tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo en que demora en infiltrarse y demás, y puedo ir encontrando esas velocidades. Después, a ver qué problema estoy teniendo acá. No sé por qué no permite girar. Bueno, existen dos tipos de infiltrómetros, los de flujo y los de lluvia. El infiltrómetro de flujo lo que hace es evaluar la infiltración calculando la cantidad de agua que se infiltra en un terreno cuando sobre él existe una altura de agua fija y conocida. O sea, yo ya tengo sobre él una altura de agua fija y conocida y la voy manteniendo a esa altura conocida y así voy midiendo de acuerdo a esa altura que yo conozco cómo va infiltrándose. Está formado habitualmente por dos cilindros concéntricos que se insertan en el terreno, ya vamos a ver una fotito. La profundidad normal con la que se entierran es de 5 centímetros. En el cilindro interior se mantiene agua a unos 5 centímetros de altura y se evalúa así la infiltración que ocurre en una hora. Entonces vengo, mido en una hora y voy viendo cuánto ha descendido. Otro, el infiltrómetro de lluvia, que comprende tener un área, por ejemplo, un sector de 4 a 8 metros cuadrados, sobre lo cual yo produjo hago precipitar una lluvia artificial. Coloco una bomba, tengo toda una serie de aspersores, voy generando una lluvia artificial de diferentes intensidades, y así, ¿qué es lo que hago? Calculo el equilibrio entre esa lluvia y la escorrentía, puedo así deducir cuánto se ha infiltrado. O sea, lo que hago yo es estudiar cuánto ha escurrido de acuerdo a la cantidad del agua que yo le voy suministrando, porque puedo tener un caudalímetro, puedo ir viendo qué cantidad de agua le suministro, y después cuánto recolecto yo de esa agua que ha escurrido. Entonces, si yo le pongo, qué sé yo, 1 metro cúbico y después recolecto 0,7, significa que 0,3 metros cúbicos se han infiltrado. Acá vemos el infiltrómetro de tipo flujo de arriba. Acá vemos eso que hablamos del doble anillo, un anillo exterior y un anillo interior. El anillo interior, esto es una regla, y ahí es donde esto va enterrado en el suelo, y a este es el que yo lo lleno de agua. Lo mantengo lleno de agua y después pongo agua a la vuelta. Y ahí voy estudiando cuánto va disminuyendo el agua. Lo que se hace con esto es evitar, digamos, con estos anillos y poniendo el agua alrededor, lo que estoy haciendo es evitar el flujo de agua, digamos, horizontal
o en diagonal que podría haber, y con eso solamente estoy estudiando el que me interesa, que es el vertical. Luego el infiltrómetro de lluvia, que es este dibujito que acabamos de hablar, hacemos artificialmente precipitar agua sobre la superficie de un suelo, y luego va recolectando el agua acá abajo, que es el agua, parte del agua se va, porque hay una pendiente, obviamente que eso también influye en el agua y en la posibilidad de infiltrarse. Los suelos tienen pendiente, los terrenos tienen pendiente. Entonces parte del agua se recolecta, que es la que escurre, y parte del agua que se infiltra se colecta acá abajo, y también se puede ir estudiando cada uno de los suelos y cuánto es la tasa de infiltración para cada uno de esos suelos que estamos estudiando. Bueno, después vamos a hablar de otros métodos, que estos eran los métodos prácticos o los instrumentos para medirla. Ahora también veamos cómo se calcula. Para ello hay varios métodos para el cálculo de la infiltración. Ahora vamos a describir rápidamente los métodos que son más reconocidos, por ejemplo, como el método de Grignard, que es un método semi-empírico, y otros métodos, como el de Horton, que son métodos más empíricos, más conocidos, mucho más. Estos son métodos de bibliografía. Y después, al final, vamos a ver el método que nosotros vamos a aplicar acá en la cátedra, y que es del método SCS, significa en sigla el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos, con ese es el que vamos a trabajar, un método mucho más sencillo, como suelen trabajar en Estados Unidos, se basan en tablas, y ya ellos le van asignando coeficientes a ciertos tipos de suelo, y rápidamente nos permite conocer a nosotros la tasa de infiltración. A ver. Bueno, de estos métodos empíricos, entonces uno de los más conocidos es Horton. Esa es una de las fórmulas más conocidas. Miren, en 1940 ya Horton había estudiado y expresaba, de acuerdo a su estudio empírico, la capacidad de infiltración. Esto, imagínense, lo que hicieron todas estas personas es un sinfín de ensayos con diferentes tipos de suelo en el lugar donde ellos vivían, obviamente, donde tenían su laboratorio, su universidad, y caracterizándolo a cada suelo, iban estudiando la tasa de infiltración que había para ellos. Y luego trataban de buscar una relación de tal forma que después pueda traspolarse para otro tipo de suelo diferente en otro lugar. En este caso, Horton lo que hacía, expresaba con esta fórmula, donde, bueno, acá están, que significa cada uno de los F, F0 y FC y K, eran las constantes empíricas para cada tipo de suelo. Imagínense, tenían que obtener esa constante para cada tipo de suelo, para cada condición de humedad. Puede ser condición de humedad seca, intermedia, moderada, alta, o ponerle una intensidad. También tenían que ver con el tipo de vegetación, la intensidad de la lluvia, condiciones superficiales del suelo. Es decir, ellos generaron una serie de tablas en las cuales yo entraba con esas condiciones y todos esos datos, y automáticamente obtenía los parámetros FC, F0 y K. FC, ¿ven? Acá dice, son parámetros a ser estimados a partir de medición. FC representa la capacidad de infiltración final. Como dijimos, esa capacidad de infiltración final es la mínima. La máxima es la capacidad de infiltración que tiene cuando el suelo estaba seco. Si vamos a la última capacidad de infiltración que tiene, estamos hablando de la mínima. Luego tenemos FC, que esa sí es la tasa de infiltración inicial, o sea, la máxima capacidad que tiene el suelo o velocidad que tiene el suelo de poder transcurrir esa agua. Y K, que es la constante de decaimiento de esa capacidad de infiltración, es la relación que hay justamente entre FC y F0, que dice que cómo va cayendo esa constante. Imagínense, al igual que la tasa de infiltración inicial y final, dependen para cada tipo de suelo, es diferente. Cuando hablamos de tipo de suelo, hablamos de un suelo arcilloso, limo arcilloso, un suelo gravoso, y de ahí comenzamos con todos los tipos de roca habido y por haber.
Y bueno, esta forma lo que nos permite es obtener la capacidad de infiltración y que nos daba una buena aptitud y exactitud si tenemos la información adecuada. El principal problema de aplicar todas estas fórmulas era que necesitábamos o se necesitan mucha cantidad de datos medidos, ¿entienden? Acá nosotros en ingeniería, obviamente, lo más difícil es justamente conseguir esos datos, los datos básicos, los estudios básicos. Entonces, muchas veces lo que tratamos de hacer es simplificar estas ecuaciones, comenzar a suponer y aplicar coeficientes de seguridad para ir haciéndola mucho más sencilla, de tal forma que con pocos datos nosotros podamos tener algunos valores coherentes para luego poder diseñar nuestras estructuras. Luego, vino otra persona, en este caso, por ejemplo, Philip, propuso un método en el 57 y expresó ya la infiltración con otra fórmula donde lo que hacía era expresarla a la infiltración en función del tiempo. Y utilizaba un coeficiente de absorción, S, en función de lo que es el potencial de la sección y la infiltración inicial. Bueno, era una expresión que lo que en realidad estaba haciendo era una solución aproximada del problema de la capacidad de infiltración que tenía el suelo. Como les dije recién, todo esto son métodos empíricos, o sea, van acompañados de esta fórmula de unas tablas y nosotros tenemos que tener bien en claro cuáles son los datos que tenemos que necesitamos para poder acceder a estas tablas y encontrar así los valores para poder utilizar la fórmula. Otro método es el método de Grignard. Este es un método mucho más anterior, este ya es semi-empírico, desarrolla una teoría física que es mucho más aproximada con una solución analítica que ya es exacta. Ellos lo que proponen es, y un poco lo que les decía recién, una simplificación. ¿Te acuerdas la figura que vimos anteriormente de cómo sería el desarrollo de la humedad en el suelo a partir de la profundidad? Que teníamos una zona donde era constante, de que era saturada, después tenemos una zona de transición que era más o menos constante, pero era menor, y después tenemos un frente mojado. Bueno, acá la simplificó y dijo, bueno, ¿y qué tal si en realidad yo tengo un nivel de agua arriba del suelo? O sea, el suelo, acá en cero, en esta línea, está el suelo. Arriba de él tenemos tantos centímetros de agua, H0. Entonces, eso me da a mí como que yo tengo ya arriba de, digamos, cierto volumen de agua constante sobre ese suelo. El agua va comenzando a infiltrarse y lo simplifico de esta forma a una profundidad L con una conductividad K, toda una zona mojada y un frente de mojado con esa transición abrupta con los diferentes phi y demás, que bueno, lo que van siempre hablando, acuérdense en las abscisas, el contenido de humedad y en las ordenadas la profundidad. Va definiendo esos valores, simplifica y encuentra solo esos valores para ir, digamos, desarrollando su fórmula y su teoría. Entonces, la teoría de Grignard considera un frente mojado que divide el suelo con contenido de humedad, el contenido de humedad phi, y debajo del suelo saturado con contenido de humedad máximo. Entonces tenemos un suelo mojado, tenemos un suelo seco, y acá arriba tenemos el contenido de humedad. Es lo mismo que hemos visto acá, esto es la distribución, y acá sería la aplicación, ¿no? Tengo una porción de suelo, con sección conocida y demás, sobre él tengo una cantidad de agua H0, un volumen de agua, una cierta longitud tiene el suelo, y abajo tengo suelo seco. Esta es la parte que diría húmeda. Entonces, el frente mojado, que sería este, el frente mojado va pasando hacia abajo, suelo, y llega hasta acá, a esta parte, este es el frente mojado, ha penetrado una profundidad L desde el momento T, va midiendo el tiempo, en que empieza la infiltración. El agua se encharca en la superficie hasta una altura H0. ¿Por qué no me deja? Sí, bueno. Desarrollando matemáticamente,
hace integraciones, y uno, en el libro del 20 Choc está muy clarito, aquellos que quieran verlo, bueno, pueden hacerlo, todo el desarrollo matemático de cómo va desarrollando en función de lo que vimos recién, y encuentra esta fórmula, que es la ecuación de Green para infiltración acumulada. Es una ecuación implícita en F, resoluble por método interactivo. O sea, yo voy proponiendo y voy encontrando valores hasta que dos valores se igualan, dos parámetros. Una vez calculada F, que es la tasa de infiltración, mejor dicho, una vez calculada F, puedo encontrar la tasa de infiltración FT. F es lo que yo voy calculando. Entonces, los parámetros de Green. La aplicación del método de Green requiere la estimación de la conductividad hidráulica, K, o sea, tengo que estimarla, tengo que calcular la conductividad hidráulica K, la porosidad y la altura de succión del frente mojado, que es lo que está acá. La variación de la altura de succión y de la conductividad hidráulica con la humedad del suelo es lo que luego fue también estudiada por Brooks y Corey en el 64, y los cuales concluyeron, en función de mucho ensayo de laboratorio, que la altura de succión del frente de mojado puede expresarse en función de una saturación efectiva. Luego, otra definición es la humedad residual, que es el contenido de humedad después de haber drenado completamente el suelo. O sea, yo dreno el suelo completamente y es lo que deja de drenar, deja de caer gotitas de agua, y es la humedad con la que queda el suelo. Esa es la humedad residual. Y luego, la saturación efectiva, que es esta, que es la humedad disponible sobre el máximo contenido de humedad posible. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, para tener una idea de lo que eran los parámetros de infiltración de Green para varias clases de suelo. Acá vemos las clases de suelo que tenemos arena, limo arenoso, tenemos limo arcilloso arenoso. Vamos viendo cómo, fíjense en las porosidades, cómo varían, la porosidad efectiva, la altura del frente mojado y la conductividad hidráulica. O sea que si yo conozco el tipo de suelo, ingreso a esta tabla y podría encontrar la porosidad, la conductividad hidráulica, el frente mojado. Con eso puedo reemplazar en la fórmula y encontrar de acuerdo a la ecuación de Green. Bien, chicos, ahora vamos a hacer un pequeño intervalito de unos 15 minutos, así después vemos lo que más me interesa que veamos, que es las curvas número. Vemos un pequeño trabajo práctico, no va a ser un trabajo práctico, un pequeño ejercicio vamos a ver, y después sí vamos a plantear un práctico que es lo que estuvimos hablando con la ingeniera Rojas para que apliquen este método para la cuenca con la que están trabajando con ella, y también lo que dijo recién el ingeniero Lazarte, para que puedan aplicar este método de las curvas número SCS para el diagrama de bloques que está haciendo, de bloques alternos con el cual están trabajando con él. A ver qué horas son. Son las 5:21. A las 6 menos 20 nos encontramos y son media horita más y terminamos. Bien, Karen. Nos manda otro mail. Yo les mando el link. Yo les mando el link. Estén atentos en 20 minutos, a las 5:40 les mando. Bien, listo, bueno. perfecto.